tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Bienvenidos todos y feliz sábado. He encontrado un detalle que me ha parecido muy interesante. Creo que fue el año pasado cuando un youtuber muy famoso, no le voy a decir el nombre porque si lo digo se van a casa y van a ver todos sus vídeos, y el tío produce vídeos todos los días. El caso es que tiene, creo que más de 14 millones de seguidores. Imagínense pedazo de iglesia que tiene ese chaval. Creo que tiene torno a los 30 y pico de años. Es mexicano, a lo mejor lo van a adivinar, pero en una de esas cositas que él dice, hizo una pregunta sobre religión y dice: me gustaría, si alguien sabe más, que me diga algo de los adventistas del séptimo día. Hizo un pequeño TikTok y ahí lo publicó en sus historias, en sus stories de estos. Y ahí, pues, nuestros hermanos adventistas, más jóvenes y menos jóvenes, ¿tú, Alba, has visto eso por casualidad? ¿Sí? Se pusieron a contestarle. El caso, no me los he escuchado todos, pero me escuché uno que vi que tenía más visualizaciones, era de un joven. Entonces, claro, él reflejaba la respuesta clásica. ¿Qué son los adventistas? Pues son aquellos que se diferencian de los demás por esto, esto y esto. Y son las tres cosas que habitualmente decimos. Si nosotros fuéramos preguntados, todos y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenéis de especial en vuestra religión? ¿Qué diríamos? ¿O qué diríamos primero? Que tenemos la certeza de la salvación. Eso es fantástico, sería una buena respuesta, pero antes de eso quizás tendríamos que decir algo más importante todavía. Nosotros conocemos a Jesús, a Cristo, lo conocemos personalmente. Él nos ha dado su palabra y nos ha dado por su Espíritu entendimiento de su palabra y del mundo en el que estamos viviendo. Y debido a él tenemos salvación también. Y creemos en la vida eterna, un montón de cosas, ¿no? Y luego voy a decirle que guardamos el sábado. Y luego voy a decirle que comemos porque Cristo nos enseñó de una manera limpia. Y luego vamos a decirle que hay muchos aspectos morales en nuestra vida que estamos guardando. Pero ¿por dónde empezamos? Así que creo que tenemos que volver a enfocar hacia lo más importante de nuestra fe, y es descubrir
aquel Dios maravilloso, extraordinario, aquel Dios de salvación, y nunca más pertinente que este tiempo hablar de un Dios de salvación. Y esta tarde os quiero proponer que veamos un recorrido de la Biblia en los profetas, para ver declaraciones de la Biblia referentes a la salvación y cómo nos propone Dios que seamos salvos. Ese cómo se transmitió a través de los profetas en las generaciones de creyentes a lo largo de los siglos, y vamos a ver que hay aspectos importantes de Dios que los profetas mismos subrayaron y quisieron transmitir. Para empezar, no es un estudio exhaustivo, evidentemente, que no nos daría tiempo, pero os propongo que empecemos empecemos en Isaías, capítulo 1, y aquí es una manera muy interesante como Dios invita a la salvación. Me ha gustado, el versículo 18 es la clave, Isaías 1:18. Me ha gustado esta traducción porque fíjense cómo dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Es interesante, ¿no? Es un lenguaje, proviene de la Biblia diaria, ¿no? Una traducción actualizada de la Biblia en un lenguaje común. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana, como la blanca lana, ¿no? Dice otras traducciones. Es muy interesante, ¿no?, cómo llama el Señor a la salvación. Y es importante que se diga esto en el libro de Isaías, porque en Isaías es donde justamente el Señor presenta la realidad de su pueblo, que en ese momento no era del todo buena, de hecho, era más bien mala. El profeta, fíjense, si nos vamos al versículo 4, dice: hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y si leemos este capítulo, hasta ahí vamos a encontrar todas referencias descriptivas negativas. Pero, aún así, dice el Señor: vengan, pongamos las cosas en claro. En otras traducciones dicen: estemos a cuentas. En otras traducciones dice: hablemos de ello, hablemos de cómo está el asunto, hablemos de lo que pasa. Sí que me parece muy interesante que Isaías, en un contexto así, nos presente a un Dios de salvación. Y en este versículo, de hecho, del 18 al 20, podríamos ver el versículo 19 que dice: si queréis, escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. En este párrafo hay dos cosas antagónicas. Por un lado, es la intención de salvación de Dios, que está descrita de una manera muy clara, que hay un ofrecimiento de perdón. Pero por otro lado, independientemente de esto, se describe la gravedad del pecado. Y la resolución de esto es sencillamente aceptar a estar a cuentas con Dios. Esto es fantástico y lo hemos visto a lo largo del tiempo. El Señor Jesús, en el último minuto de la vida de una persona, pues al ladrón en la cruz le ofreció la salvación. Todo depende de Cristo y de la actitud hacia Cristo. Claro, en el consejo de cada uno. Ahí vemos al profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo una visión extraordinaria y tuvo una vivencia que no muchos la tuvieron. ¿Alguien se acuerda cuál fue? La refleja ahí esa imagen.
¿A quién vio en el templo cuando estaba el templo y se escuchaba un ruido que las puertas temblaban? ¿A quién dice que vio? A Jehová, el Señor de los ejércitos. Había visto a Dios. Y entonces él dijo, ¡ah! Voy a morir. He visto a Dios, el que ve a Dios no puede vivir. Y sin embargo, y ahí tenemos la imagen de que Dios le ofrece expiación, justamente envía un ángel para que coja un carbón del altar del sacrificio, donde estaba el cordero, símbolo de Cristo, y le ofrece expiación por sus pecados, porque no hay persona perfecta y no lo era ni siquiera Isaías. Así que, mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de salvación. Y si un youtuber famoso preguntara, oye, ¿cuál es la religión de los adventistas? Si hay alguien que sepa más de eso, por favor, que se ponga en contacto conmigo y que me lo diga. Quizás tuviéramos que empezar por describir y presentar a ese Dios tan extraordinario que sea digno de amar por los demás. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de estos textos proféticos? Fíjense, el comentario bíblico adventista, traigo varios comentarios en ese sentido. Él dice aquí que la invitación que se extiende al pecador es de venir y entenderse con Dios, por lo cual hay una voluntad de Dios de entenderse con la persona a fin de tratar libre y francamente sus problemas. ¿Les gusta un Dios así? No es el Dios lejano, escondido. Es el Dios que se sienta con nosotros para tratar nuestros asuntos. Y evidentemente observa muy bien el autor que la certeza prometida es sobre el estado mismo de la persona, aunque hubiera caído en lo peor de la pecaminosidad, como la grana. Esos colores que aquí se utilizan eran colores indelebles, es decir, no perdían su color, no había manera. No sé si conocían la lejía en aquel entonces, pero eran colores fijos que se quedaban como tal. Pues Dios lo presenta de una manera ilustrativa, que se volverían blancos. El nuevo comentario bíblico, siglo XXI, resalta tanto la gravedad de las acusaciones como la dimensión extraordinaria, dice, de la oferta de salvación inmerecida en un contexto de justicia y arrepentimiento. Es decir, hay salvación disponible para todo el mundo, pero uno se tiene que poner a hablar con Dios. Se tiene que poner a echar cuentas con Dios, con un Dios que quiere ofrecer perdón. Y me ha gustado la declaración. Dice que Dios plantea o exige una franca confrontación. ¿A ustedes les gustaría eso? No sé cómo es su vida de oración, pero la mía va cambiando. Hace tiempo tenía una oración de tipo pedir, agradecer, muy estandarizada. Pero ahora mi oración ha cambiado en ciertos aspectos. Trato con Dios cosas muy concretas. Le digo que no entiendo por qué en ciertas situaciones actúa de esa manera. Le digo lo que siento y lo que necesito. Le digo lo que me gustaría. Le digo lo que me parece. Y a veces le digo, Señor, no me parece bien el mal y el desarrollo del mal que hay en este mundo. Ven y empieza a reinar sobre nosotros. Que se termine esta maldad. Ya sé que Dios tiene su tiempo, pero es un poquito en base a esto, que el Señor quiere una franca confrontación, pero Él dice, debido a eso, cambiará lo inalterable y borrará lo imborrable. ¿Amén? Amén. Ese es un Dios maravilloso. Y estamos hablando de un Dios en el tiempo de Isaías. Dios es el mismo siempre, es el mismo siempre, el mismo Dios fantástico. Otro comentarista importante es Matthew Henry. Él dice,
referente a Isaías 53, que es el capítulo central que habla de la salvación en Isaías. Él dice que en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento, como en este capítulo, se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar en su gloria, y representa el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios. Amén. Estábamos en el periodo aproximadamente 700 antes de Cristo, cuando quizás no se había percibido la salvación por la fe de una manera tan fuerte como hoy día lo entendemos. Pero Dios se presentaba de la misma manera. Le estaba diciendo a la gente, créeme, acércate a mí, te estoy ofreciendo la salvación, te estoy ofreciendo el perdón. Yo asumiré lo que hace falta para que tú seas salvo. Y en ese sentido, en la página 67, él escribió que Jesús fue hecho pecado por nosotros y vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado a nosotros. Amén. ¿Qué es el adventismo? ¿Cuál es la fe de los adventistas? Empecemos por aquí. Empecemos presentando a un Señor de salvación. El comentario bíblico adventista referente a Isaías 53, los versículos 4 al 6, subraya la naturaleza vicaria de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. ¿Yo por qué estoy planteando todas estas cosas en este contexto? Lo estoy planteando porque hoy día nos estamos confrontando con un montón de problemática en el mundo y parecería como que Dios está distante, pero por eso en aquel entonces y hoy la referencia a tomar es Jesucristo, la obra vicaria de Jesucristo. Y si tú te caes, si te haces daño, Jesucristo murió por ti. Si a ti te roban el coche o la casa, o se te incendia la casa, Jesucristo murió por ti. Amén. Si tú enfermas, hace poco me escuché de un diagnóstico gravísimo de una persona de una de nuestras iglesias. Dios sigue estando ahí y es un Dios de vida eterna. Y este es el tesoro que nosotros hemos descubierto en Cristo y deberíamos de tenerlo tan a flor de piel que la primera pregunta que hagan sobre nuestra fe tendríamos que empezar por ahí. La obra de Cristo, su obra propició que nosotros estuviéramos en paz con Dios y recibiendo Él, Cristo, el castigo por nuestras rebeliones, nosotros estaríamos reconciliados hoy día y a tiempo continuo. Y de ahí viene lo que hemos mencionado, la certeza de la salvación. ¿Qué es un adventista? Es una persona reconciliada con Dios por Cristo. Amén. Para hoy, para mañana y para el ayer. Esto es algo fantástico, esto es tremendo. Vamos a comentar en un paréntesis el problema de nuestro pasado. ¿Quién de aquí ha resuelto todos sus problemas del pasado? Quiero ver las manos, a ver si me colaboran. Yo no los he resuelto. ¿Cuántos de aquí lo han resuelto? Yo levanto la mano derecha, usted la izquierda. ¿Cuántos han resuelto los problemas de su pasado? ¿No opinan? ¿No se arriesgan? ¿O cómo está el asunto? Me refiero, si hemos podido corregir todos los errores y los pecados que hemos cometido en el pasado. No. La mayoría no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Perdón. Esa es la solución. No vamos a arreglar los problemas de nuestros pasados. Si cualquier pecado que hiciéramos, si ya lo cometimos una vez, no se puede uno echar para atrás y no puede echar el tiempo para atrás. La única solución es el perdón de Dios y es la salvación en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por lo más valioso.
Y eso es lo que nosotros deberíamos de poder compartir con la gente. Isaías 53 está enmarcado entre los pronombres Él, que es Jesús, y nosotros. Cuando en la Santa Cena, vamos a tener Santa Cena el primer sábado de julio, cuando nos acerquemos otra vez a la Santa Cena, vamos a poder visualizar nuevamente lo que Cristo hace y lo que yo recibo de su parte. Y ahí es como se concreta la salvación. Se transmite claramente la naturaleza sustitutoria, vicaria del sacrificio de Jesucristo. Bueno, en otros capítulos de Isaías, en el capítulo 54, bueno, vamos aquí, el capítulo 54, versículo 17, se afirma lo siguiente: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Fíjense, esta es la conclusión de Isaías 53. Y en el capítulo 55, el profeta cita a Dios haciendo otro llamamiento a la salvación. Dice lo siguiente, es un texto que conocemos muchos: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro tesoro, eso es lo más importante que nosotros tenemos y hemos descubierto. Bueno, vamos a ir un poquito a ver cómo habían percibido los otros profetas a Dios en su tiempo, porque de esta manera podemos comparar con nuestros tiempos. ¿Los tiempos de Jeremías eran buenos tiempos o malos tiempos? Malos tiempos. ¿De un punto de vista o de múltiples puntos de vista? Múltiples puntos de vista. Del punto de vista de la moralidad, malos, malísimos, complicadísimos. Del punto de vista económico, malos. Del punto de vista social, dice que estaban las calles llenas de sangre. Es una metáfora, pero quiere decir que había una sociedad muy violenta. Pues en ese contexto, Jeremías va a decir: ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Amén. Y luego va a decir todavía, esto me encanta, Jeremías 31:3. Él dice que Jehová amó a su pueblo con un amor eterno. Y dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué es lo que sientes tú de parte de tu Dios y de nuestro Dios? ¿Sientes que es misericordioso contigo? ¿Amén? Amén. Yo lo siento y lo creo. Y por eso alabo su nombre. ¿Sientes que te prolongó su misericordia? Yo lo que veo y creo es que no merezco, evidentemente, el actuar de Dios hacia mí. Y veo y percibo que Él prolonga su misericordia. Si nos vamos al profeta Ezequiel, ¿eran buenos tiempos o malos tiempos para el pueblo de Israel? Eran peores todavía, porque ahora ¿dónde estaban? Estaban ya en el exilio, estaban en otro mundo, pero no libres, sino ya como siervos, dominados, se los habían llevado como esclavos para aquella zona de Babilonia. Así que fíjense cómo el profeta Ezequiel transmite la decisión de Dios de ofrecer ¿qué? Restauración y salvación al pueblo de Israel. Pero esto funciona tipológicamente como modelo para nosotros. ¿Hay salvación de parte de Dios hoy mismo en el contexto en el que nosotros estamos? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿De todos los colores? Sí. ¿Hay un Dios misericordioso? Sí. ¿Hay un Dios con quien vale la pena recibir su mano, Brian, mañana en las aguas del pacto?
Amén. Ese es el Dios. Vale la pena entrar en un pacto de salvación con Él. Fíjense, aquí Ezequiel añade un concepto muy interesante nuevo. ¿Qué es lo que estaba en la base del actuar extraordinariamente positivo de Dios? Ya no toma por referencia el comportamiento de su pueblo, sino que él dice, Ezequiel 36, 22, por causa de mi santo nombre haré esas cosas para vosotros. Dios es bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Dios guarda su fe. ¿Os acordáis lo que le pasaba a Jeremías cuando él escribía un mensaje de parte de Dios y lo leyó en la plaza pública? ¿Os acordáis lo que le pasó? ¿Os acordáis lo que pasó cuando tuvieron, voy a decir, la pequeña Biblia o los pequeños escritos de Jeremías cuando lo presentaron delante del rey? ¿Qué es lo que hizo el rey? Cogió un cuchillo, lo rasgó y luego lo tiró en el fuego. Mis hermanos, esto es ilustrativo. Hoy día la gente rechaza a Dios. Ya que hemos mencionado a ese youtuber, él cuando habla de religión dice que lo encomendemos, lo dijo de una manera así muy liviana, que a él lo encomendemos a todo santo y a todo Dios de donde sea, que si es Cristo, si es Buda gordo, si es Buda delgado, dijo literalmente eso, o cualquiera, que a él le da igual, que él no es muy religioso. Yo le pido al Señor que se revele a ese chico y que lo pueda descubrir, y que pueda descubrir cuán extraordinario es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que hay un riesgo por decir la verdad de Dios, y es una realidad de nuestro tiempo también, y lo será más, porque la verdad de Dios entra en conflicto con las opiniones de los hombres. Bueno, aquí hay una promesa fantástica de Dios que ya se concreta en el nuevo pacto de salvación en Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento funcionan como promesa tanto en Jeremías como en Ezequiel. Fíjense cómo lo dice Ezequiel. Estos son unos de mis versículos preferidos y me hago vulnerable, es una de mis oraciones. Hemos hablado aquí varias veces de orar con la Biblia, orar teniendo por referencia lo que la Biblia dice. Pues estos textos, que lo vamos a ver ahora mismo, disculpad, estos textos, Ezequiel 36, 26 al 27, son unos de los textos que yo uso para orar. Dice el Señor en promesa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué extraordinario para aquel tiempo, ¿eh? Qué revelación de Dios fantástica en cuanto a la naturaleza del ser humano, a los valores que da el espíritu a nuestro carácter. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, como consecuencia de poner su espíritu en nosotros. Y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Este es el nuevo pacto, que luego lo tenemos descrito en Hebreos 8 de manera clara y aplicado al Señor Jesucristo. He pasado dos, disculpen. Bueno, vamos aquí a otros profetas, rápidamente. Después de la experiencia de Jonás, que la conocemos todas, justamente recordaba esta semana, hablando con un joven sobre este profeta, porque no sé si han visto una reciente historia de un Jonás que salió en las noticias. ¿Lo han visto o no? Había un buceador que estaba buceando y una ballena efectivamente se lo tragó. No fue como Jonás, porque estuvo solamente 30 segundos ahí, pero no le gustó mucho estar en la boca de una ballena jorobada. Pero la ballena pues se lo tragó entero con esa bocaza que tiene, y él pues contaba su historia, ¿no? De cómo intentaba salir, y dice, me di cuenta, porque se hizo oscuro de golpe, y dice, me di cuenta que estaba en la garganta de una ballena que intentaba tragarme.
Y este joven pues me lo decía así en plan simpático, dice, mira, lo de Jonás pues, puede ser verdad, ¿no? Pero después de su experiencia, ¿a qué conclusión llegó él? Él va a decir, la salvación es de Jehová. Para Miqueas, ¿cómo era Dios o quién era Dios? Dios es Dios de mi salvación. Amén. A Habacuc se le descubre la dinámica de la salvación de una manera muy precisa, muy exacta. En Habacuc 2:4 está el principio de la salvación por la fe. Dice el texto, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc vivió exactamente en el tiempo cuando iban a venir a conquistar y a destrozar completamente Israel, de la misma manera como nuestro mundo está cambiando de una manera rapidísima y está cambiando todo lo que conocíamos y ya no se parece casi en un año y pico lo que era el mundo anterior, de libertad de todo tipo. Hoy estamos viviendo otro mundo, pero en un tiempo así el Señor le dijo a Habacuc su conclusión, mas el justo por su fe vivirá. Así que el profeta, cuando escribe su salmo en Habacuc capítulo 3, es un salmo, fíjense lo que va a decir él. Él va a decir en medio de las calamidades, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Eso no quiere decir que no haya sufrimiento. Sí hay sufrimiento. Eso no quiere decir que no hay pérdidas. Siempre que hablo con mi madre de mi hermano que perdí, a mi madre se saltan las lágrimas. Ella no puede olvidarse evidentemente de ninguna manera de ninguno de sus hijos, evidentemente. Pero al mismo tiempo luego tiene una sonrisa, porque es creyente, porque cree en Dios y porque sabe cómo actuó Dios en la vida de mi hermano hasta el fin de su vida. Mi hermano tuvo un momento muy interesante. Había estado en coma un buen periodo de tiempo. Mi otro hermano mayor, que es pastor, nunca ha tenido tiempo para estar con nosotros, pero casualidad de la vida, aquel entonces tuvo tiempo para estar una semana aquí con nosotros, en Valencia. Y resulta que justamente cuando él fue a una visita a mi hermano despertó. Despertó de su... no era normal porque estaba coma inducido, despertó, habló con él, reaccionaba a sus preguntas. Le hice una pregunta muy concreta. Le preguntó, oye, aquellas cosas que tú hiciste mal en la vida, ¿lo sientes por ello? Y mi hermano me contaba que nunca había visto una persona llorar con 4 hilos de lágrimas por aquí y por aquí. Y hemos tenido evidencias como que el Señor mostró su misericordia hacia mi hermano. Y yo creo, como seres humanos no podemos dar por cierta la salvación de nadie, pero espero y creo que en el Señor Jesucristo lo podamos volver a ver. Así que en medio de todo desastre, de toda calamidad, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Alguien puede reconocer esa imagen? Yo pongo imágenes que tienen que ver con los profetas que estamos tratando. ¿Alguien reconoce esa imagen? ¿Este señor quién es? Esta imagen es de Zacarías. Hay una visión en Zacarías de un sumo sacerdote que tenía unas ropas. Romeo, ¿cómo estaban sus ropas? Dice que en el original tenía un olor de excrementos humanos. Bueno, digamos que estaban sucias sus ropas. Las ropas del sacerdote tendrían que estar muy limpias, Eso es verdad. Entonces, es cuando Dios manda, frente a las acusaciones que le estaba haciendo el maligno, Dios manda que le cambie lo que era su gorro y la ropa, que lo vistan con una ropa nueva. Mis hermanos, es una imagen de salvación fantástica, fantástica. Así que este texto, esta imagen, lo he puesto ahí porque vamos a ver inmediatamente a Zacarías. Zacarías
va a decir: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡Qué revelación más fantástica de la salvación en aquel tiempo, hermanos! Cuando todo el mundo se basaba en lo que él hacía para ser salvo, en los sacrificios que él llevaba para ser salvo. Y a los profetas, y eso animo nuevamente, que demos un repaso a la Biblia en todos los profetas, porque vamos a descubrir a ese Dios de salvación. Fíjense, incluso Ageo, el profeta Ageo, son profetas pequeños pero con grandes declaraciones. Él decía que iban a temblar los cielos y la tierra y todas las naciones temblarían. ¿Por qué? Porque vendría el deseado de todas las naciones. Mis hermanos, hoy día nosotros tenemos esa fe de que va a llegar el deseado de todas las naciones, o el deseado de todas las gentes, como tenemos por título el libro. Está creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, la percepción del acercamiento de ese Dios, y estás tranquilo y feliz porque te será propicio, y no solo a ti, sino en tu familia, en tus cercanos, porque es un Dios extraordinario. Mis hermanos, los profetas recibieron de parte de Dios una revelación que permitió marcarnos una imagen verdadera de cómo es Dios. Si hay un youtuber famoso que va a preguntar, y cuando digo youtuber digo cualquier persona, y me encanta la declaración de Espíritu de Profecía que dice que vamos a tener que dar testimonio de Dios en todas partes y a todas personas. Y estas cosas están muy cercanas de que ocurran. Pues cualquiera que haga una pregunta, mis hermanos, nuestra respuesta de nuestra fe, de la esencia de nuestra fe, tiene que empezar por nuestro Dios y por cómo es nuestro Dios. Y por qué lo amamos, por qué lo servimos, por qué lo esperamos y por qué deseamos que venga. Bueno, por último, Malaquías va a decir algo muy importante. Y es, fíjense cómo es Dios, fíjense en el corazón de Dios. Entre Malaquías y Cristo hay 400 años. No hubo más profeta. Es el último mensaje profético. ¿Y cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la esencia de ese mensaje que Dios dejó? Fíjense, cuando nosotros terminamos de leer ahora la Biblia, ¿con qué nos encontramos? Con que Jesús vendrá otra vez y que habrá un mundo nuevo y restaurará todo este mundo y que no habrá más dolor, ni más muerte, ni más lágrimas, ningún tipo de mal. Pero cuando ellos terminaban el Antiguo Testamento, ¿con qué se quedaban? ¿Con qué se encontraban, mis hermanos? Con un Dios que no se olvidaba las cosas, con un Dios que hacía diferencia entre el que le servía y el que no le servía. Los días pasaban, mis hermanos, se alargaba el tiempo, empezaba uno como joven con toda energía y llegaba a la madurez de su vida y no cambiaban las cosas. Entonces el Señor dejó en Malaquías 3 un mensaje muy importante. Así que es relevante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Él dice nuevamente que actuará, dice, serán para mí, versículo 17, si queréis. Bueno, vamos a leer del 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, y Jehová escuchó y oyó. Este es el mensaje con el que se quedaban los creyentes por todo ese periodo de 400 años hasta que Cristo vino. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Amén. Igual hoy. ¿Cómo serán o quiénes serán esas personas? Versículo 17. Serán para mí
especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Amén. ¿Te identificas con esa declaración para ti también? Yo sí me identifico. Fíjense lo que dice: los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Amén. Mis hermanos, esta declaración es más actual que nunca, porque aparentemente no solo que no hay diferencia, sino que a los malos les va mejor, a los que no sirven a Dios les va muy bien, y a los que sirven a Dios les va mal y tienen todo tipo de problemas. Pero dice el Señor: ellos serán mi especial tesoro. En el día en que yo actúe, los perdonaré, dice, me acordaré de todo, y distinguiréis, veréis en aquel entonces la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Me gustaría, si me permitís, un minutito más, finalizar con una historia de vida. Se trata de Moisés. Moisés tuvo una larga vida, 40 años y 40 años muy distintos. Pero solo nos vamos a parar en un hito, en un momento. Había un momento de crisis con el pueblo, no tenían agua, estaban todos en rebelión contra Moisés. Entonces el Señor se mostró a Moisés y a Aarón cuando fueron a buscarlo ante el templo, y es el versículo 6, dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, a mí me encanta cuando escucho esto, habló Jehová a Moisés de una manera perceptible, de una manera clara. Toma la barra y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos, y ella dará agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la barra de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su barra 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Fíjense Dios, qué Dios más extraordinario. Este texto, aunque tiene elementos negativos, nos anima a todos los que somos pecadores. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios había dicho, hablaréis a la peña. Moisés cogió el palo, la barra, y golpeó a la peña. Tenía que mostrar que eso se debía única y exclusiva a la actuación de Dios, que escucha nuestras oraciones. Aún así, en su misericordia, Dios dio agua de beber a todos. Pero esta historia finaliza de una manera extraordinaria. Os invito a que creamos en ella y la tengamos para nuestro corazón también. Pues en Deuteronomio 3 y Deuteronomio 34 se explican 2 situaciones. La primera, que Moisés deseaba entrar en aquella tierra extraordinaria, que era la Canaán terrenal, y fíjense, y de aquí aprendemos algo, en rojo he puesto las palabras de Dios. Basta, no me hables más de este asunto. Es decir, llega un momento en el cual el Señor dice, bueno, esto que me estás pidiendo no te lo voy a dar, ¿vale? Pero Dios le dio 2 cosas. Uno, contestó a su corazón. Le subió sobre una montaña. Yo no sé si nosotros, yo he estado por ahí, es imposible que tú te subes a una montaña y puedas ver un país. Pero sin embargo, la Biblia dice que subió a Moisés en el monte Nebo
y le mostró todo el país. Y dice desde Dan hasta Beerseba, eso es todo el país, del norte hasta el sur. Dios le enseñó. Pero lo más extraordinario que en Marcos capítulo 9, lo que vamos a descubrir es que Moisés está vivo, está en el cielo, vive eternamente y se mostró a Cristo para que Cristo viese el fruto de su futuro padecimiento. Tú y yo podemos ser una de estas historias que encontramos en la Biblia. Gente que hemos conocido a Dios y que estamos andando con Dios. Deseo y pido al Señor que crezcamos en el conocimiento de Dios cada día, de tal manera que nuestro testimonio natural sea: he conocido a Dios y Él me da la vida eterna. Que así sea con cada uno de nosotros. Amén. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócense los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús